Muy bien, vamos a continuar la lectura en este punto número 4 del libro El Testamento de una nueva medicina. La sustancia de la nueva medicina. Definición respecto a la denominada medicina académica. Cuando hablo de una nueva medicina en contraposición a una vieja medicina, antes que nada tengo que aclarar en qué consiste la novedad de esta medicina. Se entiende un nuevo concepto de medicina que se considera como una unidad compuesta por psique, que integra todas las funciones de los ámbitos de comportamientos y conflictivos. Cerebro como ordenador que controla todas estas funciones de los ámbitos de comportamiento y conflictivos. Órganos como suma de estos procesos. De hecho, la cuestión es naturalmente todavía más complicada, porque nuestro cerebro ordenador gobierna al programador, la psique, y por lo tanto a sí mismo. Al final resulta todavía un poco más difícil imaginar que normalmente todo esto se produce de un modo sincrónico, o sea, al mismo tiempo. En realidad, nos damos cuenta fácilmente que no podría ser de otro modo. Más incomprensible es el hecho de que la denominada medicina moderna se haya dedicado siempre únicamente a los órganos, como un aprendiz de brujo alrededor de la obra del maestro, con inconsciente ignorancia en la convicción de ser monstruosamente sabio. Solo así podemos imaginar la enorme y loca arrogancia de los que inculcan sin piedad en la cabeza de los pobres pacientes unos pronósticos nefastos, metiéndoles así en la más profunda desesperación. Este tipo de médicos se había olvidado, con toda su ocupación, de tener en cuenta el alma y el ordenador cerebro. Los médicos modernos han desaprendido a examinar realmente al paciente individual, no solo sus órganos, sino también su psique y su cerebro. Por lo tanto, no han podido encontrar jamás una relación entre psique y órganos, ni en particular entre conflictos y órganos. Esta falta aparece en toda la historia de la medicina, con pequeñas excepciones, desde la antigüedad, pero sobre todo y fatalmente en la medicina moderna, como un hijo conductor a través de los siglos. La denominada medicina clásica actual se resiste del hecho de ser todavía esclava de la visión mecanicista del mundo, totalmente superada del siglo XIX. La patología de celular de Virchow, que sostenía que toda enfermedad se pudiese explicar por medio de procesos patológicos en o cerca de las células, se sigue acreditando hoy y así permanecerá por el deseo de los médicos sintomáticos, porque solo con el razonamiento totalmente unidimensional de la medicina sintomática se pueden hacer buenos negocios en el campo farmacéutico. El paciente tiene que permanecer bajo tutela e ignorante. Se conocía y se conoce solo un nivel, el de los órganos, y no se puede hacer, a diferencia de la nueva medicina, ninguna declaración efectiva sobre las causas de las enfermedades. Si en el curso de siglos se hubiese examinado, aunque hubiese sido solo una vez, bien a fondo, un único paciente, se habría podido o tenido que descubrir cómo se originan las enfermedades. Respectivamente, hay que admitir que los más inteligentes han sido los antiguos médicos sacerdotes de nuestros antepasados, que, con sus rituales, fórmulas de conjuro y runas, intentaban curar, ante todo, el alma. Los brujos del bosque, de los que siempre estamos dispuestos a reírnos, eran médicos mucho más inteligentes que nosotros. Ninguno de los médicos del bosque virgen de África tratarían a ningún paciente de modo sintomático sin haber curado primero su alma. Mis colegas del pasado creían que darían la vuelta a toda la medicina en el sentido literal de la palabra. Y es justo así. Y ya ha habido muchos médicos sabios que han expresado opiniones parecidas a las mías. Yo las he recogido en una sistemática, en una forma reproducible y comprobable en cualquier momento. Y dado que mis viejos colegas no me han querido ayudar en nada, me he visto obligado a volver a examinar las diferentes enfermedades y todos los detalles relativos. La nueva medicina no abarca solo la relación entre psique, cerebro y órganos, proporciona además las explicaciones embriológico-ontogenéticas explicando por qué los centros de relé individuales se encuentran en determinados puntos del cerebro.
Explica además la relación entre las diferentes hojas embrionales y las distintas formaciones histológicas tumorales o de los tejidos normales. De hecho, en cada tejido tumoral encontramos el modelo histológico del tejido correspondiente desde el punto de vista embriológico. Por lo tanto, cada tejido que deriva de la hoja embrional interna, endodermo, es tejido adenoico, es decir, que en el caso de enfermedad cancerosa produce un adenocarcinoma. Todo tejido que deriva de la hoja embrional externa, igual ectodermo, que producirá un carcinoma epitelial en fase de reparación, tiene como manifestación la úlcera del epitelio pavimentoso, porque también el tejido inicial está constituido de epitelio pavimentoso. El denominado carcinoma de epitelio pavimentoso es ya la fase de reparación, es decir, el rellenarse de la úlcera. Entre el endodermo y el ectodermo se encuentran los tejidos de la hoja embrional media, igual a mesodermo. Los órganos controlados por el cerebelo producen tejido en exceso en la fase de conflicto activo, como los órganos controlados por el tronco cerebral. Los órganos mesodérmicos controlados por el neoencéfalo en la fase de conflicto activo, análogamente al epitelio pavimentoso del ectodermo, producen también reducciones, es decir, osteolisis, necrosis del tejido conector, depresión de la hemopoiesis. En la fase de reparación, vemos un crecimiento excesivo de cicatrización de los tejidos óseos y conectores, llamada absurdamente con el término negativo sarcoma, aunque en general sea inocuo. Tener en cuenta el aspecto histológico representa un modo de ver las cosas totalmente nuevo, que por lo que sé no ha sido considerado jamás, aun siendo tan fácil y lógico. En la nueva medicina tenemos dos grandes ámbitos de coordinación. El primer ámbito comprende la correlación entre psique, cerebro y órganos. El segundo, la correlación entre modelos de comportamientos y conflictos en relación a las hojas embrionales correspondientes. Sin embargo, podemos considerar un tercer ámbito de coordinación más vasto, a nivel cósmico, y que se compone por una parte de distintos modelos de comportamiento y conflictivos en el sentido más literal: familia, estirpe, manada, grey, etc. Y por otra parte, el crecimiento y la evolución simbiótica con las otras razas, especies y criaturas del universo durante millones de años. Desde este punto de vista, es absurdo y escandaloso hablar respecto a nuestros animales como producción de carne o producción animal. Esto va tanto contra cualquier código de nuestra naturaleza que ya no tenemos el derecho de llamarnos hombres hasta que no pongamos en orden esta deformación religiosa de la raza humana. Mis adversarios quieren ridiculizarme. Para Hammer incluso los animales tienen alma. ¿Quién se puede creer algo así? Estoy convencido, de hecho lo vemos cuando los animales tienen un conflicto igual que el del hombre, y si consideramos nuestra alma como la integral de todas las funciones de los ámbitos de comportamiento y conflicto, ¿por qué no podemos aceptar que también nuestras co-criaturas, los animales, incluso todo el cosmos de los seres vivientes, posean un alma? Igual que hoy en día no se acepta la idea de la esclavitud, de la misma manera espero que en unos años se considere inaceptable la cínica consideración que se tiene hoy de los animales. La nueva medicina no es una doctrina de fe, como lo son los dogmas de la medicina dominante, por cuya falta de respeto se puede sufrir la prohibición de practicar una profesión, ser psiquiatrizado o marcado para siempre, mandado a prisión, aunque sea por una visión biológica global que se puede probar científicamente y reproducir en cualquier momento y con cualquier caso. Incluso la distinción conceptual entre psique, cerebro y órgano es ficticia académicamente. Realmente se trata de un todo y no se puede imaginar una cosa sin la otra. La nueva medicina es un sistema global y lógico, donde la mayor parte de las enfermedades aparecen de un modo sensato. Antes, por ejemplo, no conseguíamos encontrar ningún sentido para las denominadas enfermedades como, por ejemplo, los síndromes, aparición al mismo tiempo de varios síntomas. Así, por ejemplo, la esquizofrenia es solamente la aparición contemporánea de dos o más conflictos biológicos, cuyos focos de Hammer se encuentran en distintos hemisferios cerebrales.
Las depresiones son conflictos de territorio con balance hormonal o conflictos sexuales en mujeres zurdas. También el lupus eritematoso, hasta ahora temido como pocas otras enfermedades, es simplemente la actividad al mismo tiempo de algunos contenidos conflictivos determinados. La leucemia es la segunda parte del programa especial, biológico y sensato, la parte de la fase de reparación tras un cáncer de huesos. El infarto cardíaco es la crisis epileptoide durante la fase de reparación tras un conflicto de territorio. La gota es la presencia al mismo tiempo de leucemia y conflicto del prófugo activo o carcinoma de los túbulos colectores renales. Y así todo. Cuando podemos reconocer el mecanismo de las interacciones, entonces la curación no es difícil. La esquizofrenia es una enfermedad que se puede sanar completamente, ya tras la conflictolisis, es decir, la solución de uno solo de los dos conflictos, el paciente ya no tiene la mente dividida. Tras la solución, posiblemente definitiva, de los dos conflictos, estará completamente sano, igual que una persona que siempre haya tenido buena salud. Con los conocimientos de la nueva medicina, no siempre podremos resolver los conflictos y algunas veces incluso tendremos que evitar hacerlo. Sin embargo, conociendo los conflictos podremos curar a la mayor parte de los enfermos, aunque no a todos. Todas estas nuevas posibilidades del conocimiento y de la capacidad terapéutica derivan de la comprensión de las 5 leyes biológicas. La quinta ley biológica, la denominada quinta esencia, es un desarrollo de las anteriores 4 leyes biológicas de la nueva medicina. Es, por lo tanto, la primera vez que nos encontramos frente a una medicina que es altamente científica y al mismo tiempo humana, con corazón y manos calientes. Válida tanto para el hombre como para los animales y plantas, incluso para cualquier organismo unicelular, así que en principio es para todo el cosmos. Esto significa, hoy por primera vez, podemos entender realmente a los otros seres vivientes, los animales y las plantas. En el verdadero sentido de la palabra, podemos comunicarnos con ellos en el pensamiento, hablar con ellos sin usar palabras. Bien entendido, esta nueva dimensión de la comprensión interanimal e incluso cósmica se basa en leyes científicas, naturales, reproducibles en todo momento. Seguidamente, añado una tabla en la que se ha contrapuesto las diferencias más importantes entre la nueva medicina y la medicina clásica. Y aquí, como vemos en el texto, el doctor Hammer puso una tabla en la que se compara la medicina clasista y la nueva medicina. Por ejemplo, la visión del mundo, visión mecanicista en la medicina clásica, materialista del mundo del siglo XIX, parte todavía hoy del presupuesto de que las causas patógenas se encuentran dentro o cerca de la célula, la patología celular de Virchow. Especialización, unidad siempre más pequeña, por ejemplo, genes o su manipulación virus o parte de virus. En cambio, en la nueva medicina, la visión del mundo, el cosmos del hombre, el animal y la planta, en la naturaleza se manifiesta lo divino con las 5 leyes biológicas. Todos los seres vivientes tienen alma, dado que en realidad todo es uno y una cosa no se puede concebir sin la otra. Es una visión de conjunto, una sinopsis. El pensamiento, por ejemplo, de forma clásica es monodimensional. Conoce solo un nivel, el nivel en órgano, en célula. En este sentido, también el cerebro se considera un órgano por el pensamiento lineal exclusivamente, mientras que el pensamiento en la nueva medicina es pluridimensional. Conoce 3 niveles, psique, cerebro y órganos. Pensamiento en diferentes circuitos o ámbitos de coordinación es pensamiento correlativo. En el caso de la definición del concepto de enfermedad, en la medicina clásica se le considera defecto, molestia, avería de la naturaleza, células enloquecidas, proliferaciones insensatas, autodestrucción del organismo, maldad. La medicina clásica legitima continuas intervenciones reguladoras en todos los procesos. Y la definición del concepto de enfermedad en la nueva medicina se considera la enfermedad como parte de un programa especial biológico y sensato de la naturaleza que ponemos con las siglas EBS, especial, biológico y sensato. En cuanto al tratamiento médico, en la medicina clásica generalmente es operaciones o supresión de síntomas, pero bueno, aquí en la tabla viene operaciones. Y el tratamiento médico en la nueva medicina
Ayuda estando junto al paciente, dando explicaciones, motivos, visión de las causas de la enfermedad y comunicando el proceso de curación que seguirá. Estar atentos hasta que la naturaleza ha cumplido su trabajo. En el caso de los pacientes, la visión de la medicina clásica, el que aguanta, sin derecho a hablar porque no entiende nada de medicina, el médico asumirá la responsabilidad del paciente, aunque realmente no lo hace. En la nueva medicina, el paciente es el jefe del proceso. Se le deja hablar y comunicar, ya que solamente él tiene la responsabilidad de su cuerpo. Puede tomar él mismo sus decisiones. En cuanto a la terapia de forma clásica, de modo sintomático, en base a los conocimientos estadísticos de los protocolos internacionales, por ejemplo, en el cáncer, la quimio. En la nueva medicina, en base a las causas, en los 3 niveles, individualmente, siguiendo la naturaleza o siguiendo el programa especial biológico y sensato. En cuanto a la causa de enfermedad de forma clásica, desconocidas. Se suponen solo a nivel orgánico. En nueva medicina germánica, completamente conocidas y debidas a un síndrome de Dirkhammer. En cuanto a adquisición de conocimientos, de forma clásica, estadísticas y probabilidad. En nueva medicina, empirismo, leyes biológicas. Cada caso individual es reproducible al milímetro científicamente. Y aquí dejamos esta lectura.